Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Redca Life. Hoy vamos a hablar sobre la gestión del capital humano y de la calidad. Y para ello tenemos con nosotros a Alberto Becerra, director de ventas para el sur de Europa en Zendesk. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Débora. Un placer estar aquí con vosotros. Solo una pequeña intro de quién soy antes de que arranquemos. Como bien ha dicho Débora, Alberto Becerra. Llevo 6 años en Zendesk, liderando todo el sur de Europa. Empecé aquí en España y nada, es un placer compartir cuál es nuestro punto de vista sobre esta nueva tendencia que es el foco en la calidad del servicio y en la gestión del capital humano, que al final se ve impactando en los beneficios que tienen la experiencia de cliente. Bueno, encantada de compartir micrófono con otro extremeño, por cierto. Placer, esto es un placer. Estos extremeños aquí en una sala, maravilloso. Bueno, gracias, Alberto. Supongo que te habrá pasado como nosotros en Redca, que al final conocemos a un montón de empresas a las que nos hemos ayudado a implantar software de atención al cliente, entre otros, y vemos que ponen el foco en lo que es optimizar esa atención al cliente, pero no ponen tantísima inversión en herramientas de gestión del capital humano y de la calidad. Uh-huh. ¿Tienes la misma impresión que nosotros? Sí, la verdad que esto es, no voy a decir un problema, pero sí es cierto que es un área de inversión en la cual siempre se ha dejado como en una segunda fase o siempre se ha dejado aislada. Siempre nos hemos centrado mucho en poner herramientas que mejoren la calidad de la interacción desde el punto de vista del cliente, midiendo siempre, hacérselo fácil al cliente, cumpliendo SLAs, muy enfocado a medir el customer satisfaction. Pero es cierto que la gestión interna, la gestión del capital, la gestión de nuestros agentes y medir la calidad del servicio de nuestros agentes con herramientas que nos permitan hacer esto de una forma automática, sencilla, es algo que tiene un impacto muy grande en la satisfacción del cliente y sobre todo en algo que llevamos muchos años ya buscando, que es encontrar una eficiencia operacional, un ahorro de costes y sobre todo medir la evolución de los agentes, de las personas humanas que tenemos detrás de la línea, cómo esas personas evolucionan y mejoran, que al final se va a ver repercutido en ese impacto de la satisfacción del cliente. Es algo que vemos mucho y que es por lo que hoy estamos aquí para charlar sobre esto. Pues sí, afortunadamente ya tenemos tecnología para poder cubrir este área que se ha dejado, como tú bien dices, un poquito de lado, el tema de la gestión de la calidad y la gestión del capital humano, que al final repercuten tantísimo, son clave para lo que es la atención al cliente, ¿no? Para una mejora de la atención al cliente. ¿Podrías comentarnos un poquito más qué puede aportar esta tecnología y qué impacto tiene la inteligencia artificial? Sí, a ver, por agruparlo en grandes rasgos, por no entrar mucho en detalle, fundamentalmente lo que comentaba previamente, vemos la parte de obtener una eficiencia operacional. Es decir, con herramientas, por ejemplo, de Workforce Management, gestión del capital humano, gestión de los horarios de los agentes, ver la adherencia que esos agentes tienen a ese horario, ver también de forma dinámica la segmentación de los horarios en base a la volumetría, no en base al criterio que tenga el gestor de horarios, que diga yo creo que, no es yo creo que, es los datos, la volumetría de interacciones que tengo me define este horario. Entonces, soluciones como esta hacen que esa adherencia al horario reduzca mucho el coste de horas extras, por ejemplo, que incurren muchos centros de atención al cliente por una mala planificación. Por otro lado, también estamos asignando a los agentes a lo que realmente quiere el cliente, con lo cual estamos viendo un impacto muy positivo. La realidad es que en torno al 65-70% de los clientes a día de hoy no tienen herramientas para hacer este cambio. Lo hacen de una forma muy rudimentaria, de una forma muy arcaica, con un Excel, con un gestor de correo o gestor de calendario de forma manual, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en una era en la que vivimos de cambio constante, cambio rápido ante estos picos de trabajo? Que esa gestión es muy difícil de hacerla sin una parte de automatización, donde la IA, por ejemplo, es la que nos va a guiar en base a nuestra volumetría cuál es el horario adecuado. O por otro lado, si miramos la calidad del servicio, hay cantidad de empresas que gastan horas y horas y horas analizando uno a uno las interacciones que tienen sus agentes con los clientes. Un trabajo muy manual, un trabajo muy tedioso, un trabajo que está muy influenciado con la opinión de la persona que está midiendo esa interacción.
desde Zendesk, o sea, lo que vemos es que el Quality Assurance, ¿vale?, la parte de gestión de calidad del servicio, nos puede hacer que la IA analice todas esas interacciones de forma automática del 100% de los tickets y nos indique claramente cuáles son las áreas de mejora, cuáles son las áreas importantes a analizar, reduciendo mucho los tiempos de gestión y yendo muy al grano de las áreas de mejora. Completamente de acuerdo. Has comentado beneficios muy obvios como la reducción de costes, la reducción del trabajo manual, pero también cómo ayuda a lo que es la parte de la experiencia del cliente, porque no solo a nivel de empresa, a nivel interno, sino a nivel de experiencia del cliente. Sí, la verdad es que si miramos la experiencia de cliente desde el punto de vista de como si fuera un círculo, o si fuera algo cíclico, vemos cómo la parte final es el impacto de cliente, ¿no? La parte inicial es, oye, el horario que le pongo a la gente. Ese horario tiene que estar definido o tiene que estar generado en base a lo que preveemos que el cliente va a necesitar. Es decir, por qué canal de entrada, en qué horario suelo tener más volumen de peticiones del cliente, qué tipo de interacciones, qué tiempo de reducción de gestión tengo en los tickets. Todo esto tiene un círculo que a día de hoy muchas empresas van directamente, oye, yo quiero obtener ciertos grados de automatización y voy a poner un bot, ¿vale? Y mi objetivo es llegar a un 50, un 60% o un 80%. Hemos visto empresas llegando a un 80% de automatización de peticiones básicas. Pero la clave no es solo poner un bot, sino la clave o el foundation de todo esto es ser capaz de analizar todas esas interacciones, por ejemplo, como te he comentado, con una herramienta de Quality Assurance, que lo que me permita es saber en qué parte del proceso del life cycle el agente humano lo hace mejor o en qué parte el agente humano no lo hace bien y poder complementar ese agente humano pues, con un bot. Es decir, va a llegar a un punto en el cual los últimos puntos porcentuales de automatización no se van a conseguir solo por un bot, se van a conseguir por tener una herramienta que me permita la gestión de la calidad del servicio y la gestión del capital humano en cuanto a esa volumetría que comentaba previamente. En los últimos meses, como comentabas, Zendesk ha invertido mucho en lo que es dotar su plataforma con estas funcionalidades para poder gestionar mejor el capital humano y la calidad. Uh-huh. Para aquellos de nuestros espectadores que no sigan constantemente la evolución de Zendesk, ¿podrías darnos unas pinceladas de qué es lo que habéis venido haciendo en estos meses? Sí, claro. Zendesk, desde que arrancamos en el 2008, siempre ha ido muy alineada a tener un ADN de innovación, un ADN de estar siempre adelantándonos a las peticiones del mercado en materia de experiencia de cliente, siempre adaptándonos a aportar a nuestros clientes las 4 o 5 funcionalidades que le permitan mantener su ventaja competitiva. Es cierto que en los últimos años el grado de innovación se ha acelerado mucho y se ha acelerado de una forma orgánica y a través de adquisiciones. En este caso, tanto nuestra plataforma de Workforce Engagement Management, que es la unión de estas dos, Workforce Management o lo que era antes TimeShift, como lo que es Quality Assurance, que antiguamente se llamaba Klaus, vienen de 2 adquisiciones de nuestro brazo inversor. Zendesk tiene un brazo inversor, se llama Zendesk Ventures, uh-huh, en el cual invertimos en empresas que tengan un alto impacto en experiencia de cliente y luego pasan a formar parte de la familia de nuestras soluciones. En este sentido, y por responder a tu pregunta, Zendesk, la visión de Zendesk siempre está alineada a democratizar la experiencia de cliente y hacer la experiencia de cliente lo más sencilla posible. En este caso, como te he comentado inicialmente, una de las grandes patas en las que nunca se ha trabajado ha sido toda la experiencia de la gente. Facilitar tanto al administrador, al supervisor como a la gente esas herramientas que le permitan hacer su trabajo mucho mejor. Porque ganando pequeñas guerras en esta capa, somos capaces de impactar en la satisfacción del cliente, somos capaces de mejorar el internal quality. Entonces, esa ha sido la estrategia de Zendesk durante los últimos meses en adquirir 2 soluciones que complementan toda la capa para no solo centrarnos en la experiencia de cliente desde el punto de vista de una herramienta omnichannel muy completa que da un servicio excepcional a los clientes, sino también una herramienta muy completa que ayuda a gestionar toda la capa del capital humano y medir la calidad de los agentes. ¿Y podrías especificar un poquito más qué capacidades funcionales nos ofrece WEM?
Sí, a ver, el abanico de funcionalidades es muy amplio, ¿no? Solo por reiterar a la audiencia, WEM consta de dos áreas fundamentales. Por un lado, Workforce Management, que es la herramienta de gestión de capital humano, que la llamamos Zendesk Workforce Management. Y por otro lado está la herramienta de gestión de calidad, Zendesk QA, ¿vale? Uh-huh. Si vamos por cada una de estas dos, Zendesk Workforce Management, las funcionalidades principales que tiene la herramienta y las funcionalidades principales que demandan los clientes son, como decía, ser capaces de programar horarios no en base a mis creencias como persona, sino en base al análisis de la volumetría previa que tenga. Funcionalidad número 1. Funcionalidad número 2 es adecuarlo de forma dinámica, y aquí tiene un papel muy fuerte la inteligencia artificial, adecuar o cambiar ese horario de la gente en función de cualquier eventualidad que pueda estar pasando sin tocar nada. Es decir, en base a ese cambio de volumetría o cambio de tendencia en las peticiones de los clientes y los canales, Zendesk Workforce Management va a reasignar el horario a los agentes de forma mágica. Tercera funcionalidad, es decir, mirar el nivel de adherencia que tienen esos agentes al horario. Es decir, al final el agente tiene un horario en el cual puede estar en su consola viendo, este es mi horario, estas son las cosas que tengo que hacer, pero luego puede estar haciendo otras cosas. Es decir, vamos a mirar desde el punto de vista de la gestión cuál es la adherencia que tienen los agentes a lo que le hemos programado, que es al final lo que le hemos programado, lo que el cliente demanda, ¿no? Puedo mirar, otra funcionalidad clave es mirar cuáles son esas tendencias a nivel macro de todos los agentes, ¿no? Saber que agentes específicos de un área en particular tienen un nivel de adherencia muy bajo. Tenemos que ver por qué es esto, porque no puede ser porque la gente quiera. Quizás estamos posicionando ciertos grupos que no son eficientes a la hora de meterlos dentro del ciclo de resolución de una incidencia. Esto por la parte de Workforce Management. Si nos vamos a la parte de QA, la parte de QA es análisis de la calidad. Como decía previamente, el paso número 1 es ser capaz de analizar todas y cada una de las interacciones. Es decir, repito, el 100%, ¿vale? De forma automática. Auto-QA se llama. Es decir, yo como supervisor voy a tener ya una precualificación previa de lo que nuestro sistema indica como un buen servicio. Voy a ser capaz de analizar qué pasa. Luego, evidentemente, puedo imputar cambios en base a mis creencias o en base a ciertas mejoras que crea que puedan tener. Uh-huh. Aparte de esto, puedo directamente identificar, imagínate, aquellos de los clientes que tengan 200, 300.000 interacciones por mes. Es un trabajo, si lo haces manual, muy tedioso. Sí. Pero también, dentro de todos esos 200, 300.000 peticiones que tengo al cabo del mes, ¿cómo puedo identificar aquellos que sean críticos? Por ejemplo, un cliente que quiera abandonarnos, un cliente que tenga una malísima experiencia. O sea, el sistema de QA me va a flaguear, me va a identificar esas peticiones como peticiones prioritarias para que tenga una supervisión humana y veamos. Adicionalmente, desde el punto de vista calidad del servicio, la calidad del servicio la da un ser humano. Ese ser humano, vamos a poder ponerle una sesión de coaching, vamos a poder hacer un análisis sistemático de sus interacciones desde que, imagínate, arrancó con nosotros en la empresa y esa evolución durante los 12 meses o 3 años que esté con nosotros. Vamos a ser capaces de hacer el onboarding de los agentes de una forma más sencilla, porque puedo medir su evolución en cuanto a calidad del servicio, en cuanto a uso de la tonalidad, conocimiento del producto o del servicio, cercanía con el cliente, tiempo de resolución, es decir, los parámetros que nosotros identifiquemos como parámetros que impacten la calidad. Y por último, evidentemente, toda una capa analítica que nos permita identificar, como decía previamente, dónde estamos teniendo mayores problemas o dónde tenemos picos de penalización de la calidad, un menor nivel de la calidad para, en este caso, poder incorporar un bot o cambiar una parte de nuestro proceso de atención al cliente. Todo esto lo tenemos en la herramienta de QA. Y yo diría esto a grandes rasgos, estas son las funcionalidades principales de estas dos herramientas y es por ello por lo que incido mucho en la necesidad de tener una herramienta como esta para tener a los agentes, que al final son los prescriptores de nuestra marca con los clientes, a un buen nivel. Entiendo que esto ha tenido, o sea, el empezar a utilizar para una empresa estas herramientas
tiene un gran impacto, ¿no? Hablábamos antes de una serie de beneficios, pero seguro que muchos de vuestros clientes ya se ven beneficiados por esta herramienta. Seguro que a nuestra audiencia le gustaría saber algún ejemplo, si nos podéis comentar algún caso de éxito que tengáis. Sí, pues mira, solo comentar 3 de ellos. Creo que todo el mundo conoce Glovo. Glovo está usando Zendesk Quality Assurance para lo que es medir la calidad del servicio. Imagínate cuántas interacciones tiene al cabo del día Glovo. Entonces, con Zendesk Quality Assurance es capaz de reducir los tiempos de análisis de esas interacciones con un alto grado, cerca del 80% reducción de tiempo a la hora de gestionar, medir el análisis o medir la calidad del servicio, y de una forma muy automatizada. Y sobre todo una forma sistemática que permita no solo medir la interacción, sino medir la evolución y el progreso de ese agente y asignar sesiones de coaching, asignar sesiones de formación para los puntos específicos. Otro ejemplo, PandaDoc, que PandaDoc es una solución de software de gestión documental, firma electrónica, con un alto impacto en interacciones digitales. PandaDoc puso Zendesk QA y en prácticamente una semana lo tenía up and running, reduciendo también la gestión de interacciones de más de 200 agentes, incrementando satisfacción de cliente a un 94% y todo con una forma muy dinámica, ¿vale? Por último, Monís, FinTech, un segmento muy alineado a la innovación. Pues en este caso, Monís se benefició de Workforce Management, gestión del capital humano, teniendo unos horarios asignados a las casuísticas. Todo, evidentemente, en la plataforma integrada de Zendesk, con lo cual consiguieron unas eficiencias muy, muy amplias y también una reducción de, como decía inicialmente, de los sobrecostes que vienen de una mala planificación a la hora de tener horas extras o a la hora de gestionar o tener agentes en canales con una baja utilización. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos esta clase magistral. Y nada, a nuestros espectadores, si tenéis cualquier tipo de duda, estamos a vuestra disposición, tanto Zendesk como Redk, si queréis contactarnos para hablar sobre este tema que es tan sumamente relevante, la gestión del capital humano y de la calidad. Y nada, muchas gracias por conectaros y nos vemos en la próxima. Gracias.